Bienvenidos al módulo 1 del curso especialista en telecomunicaciones. En este primer módulo estaremos viendo diferentes temas relacionados con el concepto de red, las redes, las topologías y el tráfico de las redes. El módulo 1 está compuesto por 8 temas. El tema 1, que veremos a continuación, trata el concepto y problemática de la red. El tema 2 se concentra en las diferentes arquitecturas de las redes. El tema 3 estudiará en profundidad las funciones necesarias que tienen que encontrarse en las redes. El tema 4 tratará las diferentes topologías en que pueden ordenarse las redes. El tema 5 trata la herramienta matemática para el cálculo de topologías, es decir, los grafos. El tema 7 se concentra en los estudios de tráfico de las redes. El tema 8 trata la problemática práctica del cálculo de topologías de redes. Y el tema 8 trata las topologías específicas para redes locales. Desde el punto de vista sistémico, la problemática de la comunicación se resuelve por un medio de comunicación que une a dos entidades que desean comunicarse entre sí y están dentro de un medio que se ubica dentro de un universo. La problemática de red surge cuando encontramos muchas entidades entre sí que desean comunicarse, lo cual generará tres problemas principales. El primer problema es la conectividad, el segundo la simultaneidad y el tercero la instantaneidad. El problema de tener una muchedumbre de entidades, ya sea que estas entidades sean computadoras, equipos, clientes, usuarios o personas, es que debemos tener la posibilidad de conectar a cualquiera de ellas con cualquier otra. Esto implica que la conectividad debe ser global, no nos alcanza con una conectividad localizada por grupos. Cualquier entidad tiene que poder conectarse con cualquier otra entidad del conjunto o del universo en cualquier momento que lo desee. Ese es el requisito esencial para poseer una red. Si hacemos referencia a una red privada de una empresa, las entidades que quieren comunicarse pueden ser solo las computadoras de tal empresa. Pero si hacemos referencia a una red pública, en principio cualquier terminal del mundo debería tener la posibilidad de conectarse con cualquier otro terminal en cualquier momento y oportunidad. El ejemplo de tener una conectividad telefónica es aquel en el cual típicamente conectamos a dos entidades entre sí, es decir, la conectamos de a pares. Pero cuando tenemos la conexión entre computadoras, típicamente se conecta a un conjunto. Típicamente, una computadora, que actúa como servidor, se conectará con un conjunto de computadoras que requieren de su servicio, conocidos como clientes. Finalmente, nos encontramos con dos problemas adicionales de índole tecnológica. Uno de los problemas es la simultaneidad. La simultaneidad es el problema por el cual dos tipos de usuarios que quieren conectarse, dos conjuntos de usuarios que quieren conectarse, requieren del mismo tipo de recurso para poder conectarse. El problema es que tiene que haber más de un recurso para poder conectarse, porque si no, no podríamos hacerlo en forma simultánea. Sí podríamos hacerlo en forma diferida, pero ese es el segundo problema que está involucrado en la instantaneidad. Si nosotros tenemos un tipo de servicio, estilo correo electrónico, el cual no requiere de una funcionalidad instantánea, podríamos esperar a que se libere un recurso y hacerlo en un instante posterior. Pero cuando nosotros estamos considerando una comunicación del tipo telefónica, en el cual la comunicación tiene que hacerse en forma instantánea, junto con otra comunicación que ya está preexistente, la única solución para resolver tal problema es la forma de hacerlo en forma simultánea, lo cual requiere de una cantidad de recursos duplicados para poder resolver esa cantidad de conexiones simultáneas en un mismo instante de tiempo.
Realizaremos ahora la diferenciación entre dos tipos de redes, las redes de información y las redes de comunicación. Cuando hablamos de redes de información, estamos hablando de aquellas redes, como son en el caso de una radio, una televisión o la búsqueda de información en Internet, donde existe un único emisor que emite un programa para un conjunto de usuarios, los cuales son escuchas de tal programa. Las redes, en este caso, suelen ser simples, del estilo broadcast, es decir, abiertas hacia un conjunto de usuarios, y se emiten por un medio único, típicamente sin ser direccionadas a usuarios específicos, sino que el usuario que desee recibir tal programa simplemente debe sintonizar el medio o canal por el cual se está propalando tal mensaje. Los sistemas de comunicación son de un índole un poco más complejo que el anterior, ya que requieren de canales bidireccionales que permitan hacer comunicaciones independientes entre parejas de usuarios o entre grupos de usuarios. Y las comunicaciones son independientes las unas con las otras, lo cual obviamente consume más recursos de red y canales individuales para las distintas parejas o grupos de usuarios que se quieran comunicar. Tópicos más avanzados de esta problemática están relacionados con la gestión de las redes y la gestión de las comunicaciones, así como con la seguridad de la red y la seguridad de las comunicaciones y de la información. Tales tópicos se verán en la última parte de este curso, ya que son de naturaleza más compleja que los temas que veremos en primera instancia. Comenzamos a estudiar ahora la problemática de la conectividad de las redes. El primer tipo de red que podemos considerar es aquel en el cual cada uno de los nodos tiene la posibilidad de conectarse con cualquier otro por medio de un vínculo independiente de los restantes. Eso permite una conectividad total entre nodos, pero a costa de que cada nodo disponga de tantos medios como nodos existan en tal red. Esto es un problema típicamente conocido y, como se muestra en el ejemplo, requiere de muchas conexiones, que, para el ejemplo, si tenemos solamente 12 nodos, tendremos que tener una cantidad de 132 conexiones para poder conectarlos a todos entre sí. La ventaja de este tipo de conexión es que cada conexión es independiente y exclusiva, por lo cual no habrá problema de simultaneidad, porque cuando un nodo quiera conectarse con otro nodo, lo hará por un canal específico que solamente sirve para tal propósito. El caso opuesto al anterior, en el cual también se logra conectividad total, es por medio de un único enlace que conforme un anillo entre los diferentes nodos, y la comunicación en este caso se hará pasando la comunicación desde un nodo de origen a un nodo de destino por todos aquellos nodos intermediarios que se interpongan en el camino. En este caso encontramos problemas serios de simultaneidad, pues obviamente todas las comunicaciones que querramos realizar tendrán que seguir el único canal disponible, con lo cual tenemos dos posibilidades. O las hacemos esperar, es decir, hacemos una comunicación por vez y podemos demorar a las restantes comunicaciones, o el vínculo que instalamos es un vínculo múltiple con una cantidad de canales suficientes como para que la conectividad se logre con un determinado nivel de simultaneidad y puedan lograrse comunicaciones simultáneas entre distintos orígenes contra distintos destinos por ese único medio disponible que los une. Otro esquema, también opuesto al del primer caso, es donde cada nodo tiene una única conexión de red, pero se concentra en un único nodo central. Ese único nodo central empieza a construir las funcionalidades de red, pues ahora todas las comunicaciones deberán pasar por tal nodo. Tal nodo será de una categoría diferente que los restantes, ya no es un nodo terminal, sino que será un nodo de red, y deberá cumplir una función. La función que se incorpora al incorporar este primer nodo es la función de conmutación, pues ahora un determinado nodo de origen, por ejemplo el nodo A, le dirá de alguna manera al nodo central que quiere conectarse con otro determinado nodo, por ejemplo el nodo E, y el nodo central deberá disponer los medios para poder conectar el canal de A
con el canal de E y hacer una única conexión que permita unir A con E. La simultaneidad se logra en el nodo central, ya que ese nodo central podría tener varios medios para poder conectar distintas parejas de usuario entre sí. Parejas si estamos haciendo referencia a una red telefónica. Esas parejas podrían ser, como le dijimos, A con E, B con G, K con D, J con C, etc. Existirá una capacidad máxima de conexiones simultáneas que podemos hacer, que es igual a la cantidad de nodos que exista en ese nodo central dividido por 2. Pero no siempre encontraremos que en un determinado instante de tiempo todos los usuarios o todos los nodos quieren conectarse entre sí, es decir, quieren realizar comunicaciones en un determinado instante de tiempo. Con lo cual veremos posteriormente, sobre todo cuando hagamos los análisis de tráfico, que existe una cantidad máxima de conexiones simultáneas que se pueden dar para un determinado grado de probabilidad en un determinado instante de tiempo. Y eso se conoce como grado de servicio o interés de tráfico. Lo veremos posteriormente. Comenzamos ahora a considerar las problemáticas asociadas al haber incluido el primer nodo de red. Encontramos ahora entonces dos tipos de nodos diferentes, los nodos terminales y un nodo de red. Pero el problema es que no podemos tener un único nodo de red a menos que la red sea muy pequeña, ya que el problema es la ubicación de ese único nodo de red. Si estamos considerando la red telefónica, ese único nodo de red debería estar ubicado tal vez en algún lugar cercano al ecuador terrestre. La problemática es que habría conexiones tan cortas como las de 1 kilómetro y conexiones tan largas de más de 10.000 kilómetros para poder llegar a los lugares más remotos de la Tierra. Evidentemente, el problema es tanto impráctico como tecnológicamente imposible de resolver, con lo cual habrá que poner algunos nodos adicionales de red. Pero para considerar las problemáticas, consideremos la problemática de tener dos nodos de red, es decir, más de uno. Antes de pasar a ese tema, hagamos un pequeño detalle sobre la problemática de tener cables tan largos. Las conexiones deben ser limitadas por un problema tecnológico. Un nodo de telecomunicaciones sirve alrededor de 5 kilómetros a la redonda del lugar donde está emplazado. Esto es debido a que originalmente los cables no podían tener una longitud mayor a los 5 kilómetros por los problemas de interferencia y de atenuación que poseían tales cables, con lo cual se tomó como norma tener un área de servicio de alrededor de 5 kilómetros como tamaño máximo. Volviendo al tema que estábamos tratando, la problemática de dividir a la red poniendo dos nodos de red nos generará como problema el tener un enlace único entre los dos nodos de red, con lo cual ahora tendremos dos tipos de enlaces diferentes. Los enlaces que estábamos considerando antes, que eran de un nodo terminal a un nodo de red, y un nuevo tipo de enlace, que es el que une a los nodos de red entre sí. Un nuevo enlace será llamado enlace troncal, y la problemática que posee es que deberá ser un enlace múltiple, es decir, deberá tener muchos canales, tantos como el grado de simultaneidad que se quiera manejar en ese enlace. El problema es que las conexiones que se hagan entre el nodo de red 1 y 2 serán conexiones entre usuarios terminales que desde el nodo 1 se quieran conectar con el nodo 2 o que desde el nodo 2 se quieran conectar con el nodo 1. Es decir, dependerá del interés de tráfico que haya entre esas dos áreas para poder determinar la cantidad de canales simultáneos que se requerirán. El problema de la simultaneidad, como ya comentamos en la transparencia anterior, es que depende del interés de tráfico, ya que al mismo tiempo no todos los usuarios querrán conectarse, a menos que ocurran situaciones muy particulares, como el de una catástrofe. Normalmente, las comunicaciones se distribuyen a lo largo del día, con lo cual existe una probabilidad de que haya conexiones simultáneas, pero existe una probabilidad de que haya una cantidad de conexiones simultáneas y no la totalidad. Eso nos generará el estado, el interés de tráfico, y a partir del interés de tráfico podremos determinar la cantidad de canales que deberemos ubicar en ese enlace troncal con una nueva técnica que deberemos incorporar a las redes, la técnica de multiplexación.
Una forma simple de resolver la problemática de red es escalando la problemática anterior, es decir, seguir colocando nodos de red pero en un orden jerárquico. Como vemos en el ejemplo, en lugar de tener solamente 2 nodos de red, en este ejemplo tenemos 8 nodos de red, los cuales podrían conectarse entre sí por conexiones individuales entre parejas de nodos. Pero lo que se ha resuelto en este gráfico es poner un nodo de mayor orden, de jerarquía mayor, el nodo A, que une los distintos segmentos entre sí. Cada sector reporta un nodo de red, el nodo 1, el nodo 2 o el nodo 3, y esos nodos se conectan por medio de un nodo de jerarquía mayor, el nodo A, entre sí. Nuevamente aquí tenemos una problemática adicional. La problemática adicional es que ahora el nodo A deberá conmutar grupos de canales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el usuario A del nodo 1 desea comunicarse con el usuario J del nodo 4, evidentemente entrarán en juego la conmutación en el nodo 1 y la conmutación en el nodo 4. Pero cuando el nodo 1 llegue al nodo A, le deberá indicar de alguna manera al nodo A que desea comunicarse con el nodo 4, donde el nodo 4 finalmente hará la conmutación final hacia el nodo J. Nuevamente, los enlaces troncales, que en el gráfico se ilustran en azul, deberán tener una cantidad de canales simultáneos para poder resolver la problemática de la simultaneidad que se requiera en la red. La solución de la problemática de conectividad que estudiamos en la transparencia anterior la podemos expandir a n niveles adicionales. Lo que estamos mostrando en este gráfico es la inclusión de un nivel adicional. Es decir, en la transparencia anterior solamente hemos considerado un nivel jerárquico de nivel A. En esta transparencia estamos sumando un segundo nivel de nivel B al nivel anterior. El nivel A en esta transparencia está considerado por 4 nodos, el A, el AB, el AC y el AD, y además estamos en un siguiente nivel, el nivel B, donde solamente encontramos un nodo, el nodo BA. Evidentemente, esta solución jerárquica la podemos expandir por varios niveles, tantos como queramos, con lo cual podremos controlar en forma simple la conectividad desde cualquier nodo de origen hasta cualquier nodo de destino. Por ejemplo, si volvemos a considerar la conectividad del terminal A con el terminal J, se hará por medio del nodo terminal 1, que se conectará con el nodo de red AA, con el nodo de red BA, con el nodo de red AB y finalmente con el nodo de red 4, que es el que se conecta con el usuario J. Y esto podría continuar por mayor cantidad de niveles. Es eficiente desde el punto de vista de control, pero no es flexible. Es decir, ante algún problema de red, todo un conjunto de sectores queda desconectado. Por ejemplo, si por algún motivo el nodo AA saliera de servicio, quedarían fuera de servicio los sectores 1 y los sectores 2. Si por algún motivo el nodo BA saliera de servicio, no habría conectividad entre ninguno de los sectores, con excepción de una conectividad parcial en cada uno de los subsectores. Es decir, las centrales que quedan conectadas al nodo A, por un lado, las que quedan conectadas al nodo AB, por el otro, las que quedan conectadas al nodo AC, por tercera parte, y las que quedan conectadas con el nodo AD, por una cuarta parte. El uso de una estructura de interconexión jerárquica era común en las primeras épocas de la conexión automática, cuando no había un uso extendido de las computadoras. Es decir, las centrales de telecomunicaciones telefónicas fueron desde su origen manuales primero y automáticas en una segunda instancia. Las manuales se resolvían por medio de operadores humanos y las automáticas se resolvían por medio de equipos electromecánicos. Pero en el caso de los equipos electromecánicos, la capacidad de cálculo que tenían esos equipos era muy limitada, tanto así como la capacidad de memoria para poder considerar alternativas. Solo cuando se empieza a aplicar electrónica primero y computadoras después, es cuando las centrales de telecomunicaciones pueden ofrecer mayor flexibilidad. La electrónica recién llega a las centrales de telecomunicaciones en la década de 1970 y las computadoras llegan a las centrales de telecomunicaciones a finales de la década de 1970 o principios de la década de 1980, con lo cual las redes jerárquicas se extienden hasta esa época
y empiezan a migrar a redes que son de estilo plano, que veremos a continuación, a partir de la década de 1980. Las redes de tipo plano, obviamente, ofrecen una flexibilidad mucho mayor. En esta transparencia estamos considerando la solución de la conectividad a una red en forma genérica y generalizada, es decir, lo que se podría considerar también como una red plana. En este caso, existe una cantidad de rutas entre los distintos nodos de red que conforman la red, pero no todas. Evidentemente no estamos conectando a todos los nodos entre sí, no hay una conectividad completa, sino que hay una conectividad parcial. La conectividad se asegura en este ejemplo gráfico por medio del anillo que une a todos los nodos entre sí. Tal anillo no tendría por qué existir, pero existe en este gráfico para simplificar solamente el dibujo. Es decir, nosotros vemos que todos los nodos de red, desde el nodo 1 hasta el nodo 8, están conectados entre sí y además hay algunas conexiones directas, como podría ser la conexión entre 1 y 4, entre 3 y 7 y entre 8 y 5. Pero evidentemente, cuando nosotros tenemos que unir un nodo de origen con un nodo de destino, nuevamente volvemos a considerar el ejemplo del nodo A conectado con el nodo J, en este caso tendremos varias alternativas de caminos posibles, con lo cual el nodo 1 deberá decidir cuál de las rutas habrá que seguir. Para poder decidir cuál de las rutas habrá de seguir, tendrá que utilizar dos funciones adicionales de redes que no habíamos considerado hasta el momento, la función de enrutamiento y la función de encaminamiento. El enrutamiento es la definición de la ruta para llegar desde 1 a 4. La conexión entre 1 y 4 puede ser por medio de la conexión directa entre 1 y 4, por medio de la conexión de 1 con 2, con 3 y con 4, por medio de la conexión de 1 con 8, con 7, con 6, con 5 y con 4, por medio de la conexión de 1 con 8, con 5 y con 4, por medio de la conexión de 1 con 2, con 3, con 7, con 6, con 5 y con 4, por medio de la conexión de 1 con 8, con 7, con 3, con 4, etc. Es decir, existe más de un camino posible y es el nodo 1 el que tendrá que evaluar cuál de esos caminos es el que más le conviene, ya sea porque utiliza la menor cantidad de nodos, es decir, lo que sería el camino más corto, porque utiliza vínculos que estén libres, tal vez haya un camino más corto pero no esté disponible, porque utiliza la mejor calidad de red, por ejemplo, la conexión entre 1 y 4 no es de buena calidad, pero haciendo la ruta por el nodo 2 y el nodo 3 hacia el nodo 4, lo hacemos por un enlace de mejor calidad que el que utiliza la conexión directa. Es decir, todas estas posibilidades se podrían incorporar como información en el nodo 1 en el momento en que tenga que decidir cuál de las rutas va a tomar para unir 1 con 4. Evidentemente, en una red de telecomunicaciones, en principio, siempre se trata de elegir la ruta más corta por una economía de recursos, pero como se comentó, no siempre. Es decir, hay condiciones de excepción cuando se considera la congestión y cuando se considera la calidad de red. La segunda de las funciones, el encaminamiento, es exclusivamente para las redes de telecomunicaciones del estilo telefónico. Veremos a continuación, en el tema 5, que existe una problemática cuando nosotros tratamos de resolver las conexiones por medio de canales, como es el caso de las redes telefónicas. Una ruta, por ejemplo, la ruta entre 1 y 4, puede contener muchos canales, digamos una cantidad de 100 canales. Y el nodo 1 deberá elegir no solamente la ruta de 1 a 4, sino cuál de los 100 canales es el que va a utilizar para esta comunicación en particular. De los 100 canales puede que no todos estén libres, algunos pueden estar utilizados por otras comunicaciones, que vayan de 1 con 4, que vayan de 8, 1, 4, que vayan de 5, 4, 1, que vayan de 5, 4, 1, 2, es decir, que pasen en el segmento que une 1 con 4. De esos 100 canales, tal vez algunos estén ocupados y otros estén libres. Lo que es importante en el momento de establecer la comunicación es considerar cuáles de esos canales están libres. Supongamos que está libre el canal 23, el canal 37 y el canal 49. Lo que hará el encaminamiento será elegir uno de los 3 canales libres posibles que existen en esa ruta. Por ejemplo, elegirá el canal 37
y la comunicación se hará entonces por medio del enrutamiento entre el nodo 1 y 4 y por medio del encaminamiento en el canal 37 de la ruta de 1 y 4 que une finalmente al usuario A con el usuario J. Esta transparencia puede resultar confusa a primera vista porque se están graficando simultáneamente dos tipos de redes diferentes, una red eléctrica de distribución y una red de telecomunicaciones de transporte. ¿Cuál es la diferencia entre ambas redes y por qué se está graficando esto aquí en esta transparencia? Justamente para allanar la problemática de la terminología de telecomunicaciones. Hay una diferencia entre redes de acceso, distribución y transporte, pero eso es dependiendo del uso de cada tipo de red. En las redes de telecomunicaciones, básicamente se utilizan los términos de redes de acceso y de redes de transporte. La red de acceso es una red bidireccional que permite conectar a cada usuario en particular con el nodo de red, el primer nodo de red, que suele ser la central de telecomunicaciones. La red de transporte es aquella red que une a los diferentes nodos de red entre sí y que permite llegar de una ciudad a otra, de un país a otro, o ir de un extremo del mundo a otro extremo del mundo. Todo eso se hace por medio de una red de transporte. Ahora bien, ¿por qué tenemos el término de red de distribución? Eso se considera en el caso de las redes de distribución, como es el ejemplo de una red eléctrica, una red de agua o una red de gas. En este caso, el servicio que se está proponiendo, que se está proveyendo, proviene desde un origen, que es de donde se origina el flujo eléctrico, el agua o el gas, y se va distribuyendo casa por casa en los usuarios finales. Estos tipos de redes justamente se diferencian entre red de transporte, a la red que transporta masivamente desde alguna localización, ya sea el fluido eléctrico, el agua por medio de un acueducto o el gas por medio de un gasoducto, hasta una determinada ciudad, y luego en la ciudad existen redes de distribución que van distribuyendo paulatinamente el gran flujo que se ha recibido desde algún lugar de provisión a cada uno de los usuarios terminales en cada uno de sus hogares. Justamente la diferenciación entre los dos tipos de redes es que una es una red direccional, unidireccional, la red de transporte y distribución, como son las redes eléctricas, y otras son redes bidireccionales, como es la red de telecomunicaciones, que es una red que se considera como red de acceso y de transporte. Si nosotros hiciéramos referencia a lo que ya hemos mencionado de red de información, la red de información también se asemeja a la red de transporte y distribución, porque una señal de radio o una señal de televisión se puede transportar a una determinada ciudad, como una emisora repetidora, y luego en esa ciudad se distribuye a cada uno de los hogares de los usuarios. En esta transparencia estamos mostrando una clasificación clásica que se conoce en las redes. Esa clasificación es la que hace la clasificación como redes de tipo PAM, Personal Area Network, red de área personal, de tipo LAN, Local Area Network, redes de área local, de tipo MAM, Metropolitan Area Network, redes de área metropolitana, de tipo RAN, Regional Area Network, redes de área regional, y de tipo WAN, Wide Area Network, redes de área amplia. Esta clasificación surgió con el nacimiento de las redes locales de datos. No existía con anterioridad en las redes de telecomunicaciones y específicamente sirve para considerar algunas problemáticas que tienen cada tipo de nivel de red en particular en las redes de datos. Evidentemente, la red que dio origen a esta clasificación es la red de área local, la red LAN, cuando se empezaron a instalar redes locales en los locales residenciales de cada empresa y posteriormente de cada usuario. Con posterioridad se extendió ese concepto para considerar la red MAM como una red que da servicio a un área metropolitana, básicamente lo que sería considerado como un barrio, un centro comercial, el centro de una ciudad o un lugar donde existe concentración de industrias. Son áreas limitadas en distancia a unos 5 o 10 kilómetros para dar servicios especiales. La red WAN quedó por descarte de clasificación como la red que da servicio de área amplia, puede considerarse
una provincia entera, un país entero o todo un continente. Finalmente, con posterioridad, surgió el término de RAM como área de red regional, que podría dar servicio a todo un municipio, a una provincia, a un estado independiente o a un área geográfica amplia, pero sin ser todo el país en donde que se está considerando. Y posteriormente también surgió otro término, que es el término de red PAN, como Personal Area Network, cuando, sobre todo las empresas que generaban equipamiento para los teléfonos móviles, consideraron la alternativa de resolver la conectividad de las computadoras por medios inalámbricos. Entonces comenzaron a acuñar un nuevo término, como el término de red de área personal, para considerar a la conexión de los distintos dispositivos que posee una persona, como teléfonos, agendas, relojes, marcapasos o lo que fuera, a un dispositivo de computación que podría estar cercano o que podría estar incluido, como lo es en la actualidad, ya sea en el propio teléfono o en algún tipo de dispositivo de estilo tablet. Esta transparencia complementa a la anterior, es decir, volvemos a ver la clasificación, pero en este caso vemos adicionalmente las distancias involucradas en cada una de las categorías. Podemos ver que se incluye una categoría adicional, que es la categoría de interfaces, que ya existía con anterioridad, y es las conexiones que se realizan entre distintos equipos de computación por medio de cables. Esas interfaces suelen tener como distancias entre 1 y 3 metros como distancias máximas y típicas. Cuando consideramos las PAM, estamos considerando distancias de 10 metros aproximadamente. También se pueden extender a 100 metros, como el caso de las redes wireless PAN, es decir, las redes PAN inalámbricas. Las redes de área local tienen un alcance típico de entre 10 y 100 metros, pero también pueden alcanzar el kilómetro o más cuando estamos considerando un campus, es decir, un territorio propietario de una organización que no deba salir a la vía pública. La problemática para una red LAN es justamente la salida a la vía pública, pues una empresa no posee derecho de paso para poder romper una calle, porque si no todas las empresas tendrían ese derecho y sería un caos la construcción permanente de ductos en la vía pública. Solamente las empresas de servicio público son las que tienen derecho de paso otorgados por los municipios para poder afectar la vía pública. Las redes MAN pueden extenderse, como se ve ahí, hasta una distancia de alrededor de 100 kilómetros. Las redes RAM pueden tener una distancia de entre 10 y 100 kilómetros aproximadamente, y las redes WAN pueden tener distancias mucho mayores. Puede haber redes WAN de 100 kilómetros de distancia, redes WAN que tengan distancias de entre 100 y hasta 1000 kilómetros, o redes WAN de mayores a 1000 kilómetros, por ejemplo en países extendidos, como es el caso de Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, en el caso de América, o en algunos otros países también extendidos, como el caso de Rusia y China, como para poner ejemplos. Estos países pueden tener un alcance de hasta unos 5.000 kilómetros, siendo muy raro que la distancia en un país llegue a los 10.000 kilómetros. Habría que considerar la distancia, por ejemplo, entre la parte continental contigua de Estados Unidos y Alaska, que tiene una distancia grande de separación, pero suele ser menor a los 10.000 kilómetros. Distancias de 10.000 kilómetros y superiores suelen encontrarse solamente cuando consideramos conexiones interpaíses. Y debemos considerar que una distancia de más de 20.000 kilómetros es prácticamente inexistente, porque la distancia para llegar a la antípoda anda aproximadamente en esa distancia, unos 20.000 o un poco más de 20.000 kilómetros, en función del recorrido que se tenga que hacer alrededor del mundo. En esta transparencia podemos ver el modelo de red en forma generalizada y simplificada. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos viendo es desde un extremo, podemos partir del extremo izquierdo e ir hacia el extremo derecho, cómo se consideran para la red los usuarios finales, los usuarios terminales. Hay distintos tipos de usuarios que podemos tener en consideración, por ejemplo, lo que se conocen como usuarios residenciales o usuarios comerciales. En la nomenclatura norteamericana se conocen como CPS, Customer Premises Services, los servicios propietarios del cliente.
También podemos considerar en ese lugar a una red del estilo LAN, si es una red específicamente de datos. La red LAN es la red de Local Area Network, como ya habíamos mencionado. Y finalmente podemos considerar redes móviles, como un teléfono móvil en sí, o redes inalámbricas móviles, o redes inalámbricas locales, como sería una wireless LAN provista por un Wi-Fi, es decir, un equipo de conectividad LAN inalámbrico. Esos usuarios se conectarán a la red por medio de una red de acceso, que también se considera como última milla en la literatura, y se conecta con el nodo de red. El nodo de red es el nodo de telecomunicaciones que conecta a usuarios, es el nodo de acceso. A partir de ahí, el usuario es donde realmente está conectado a la red. Los restantes nodos que se muestran en el gráfico, que se ven en color morado, son los nodos de tránsito que permiten llegar hasta cualquier otro extremo del mundo que sea necesario llegar. Si yo tengo que llegar de un nodo de red, de un nodo de acceso a otro nodo de acceso, la forma más simple de hacerlo es por medio de un nodo de red de tránsito. Los nodos de acceso son los que se muestran en celeste en la figura. Es decir, que el nodo contiguo que está en la parte superior izquierda y se quiere conectar con el que le sigue a continuación en altura, podría conectarse en forma directa, lo cual no se ilustra en el gráfico, teniendo una conectividad directa entre nodo de acceso contra nodo de acceso, o por medio de la ruta indirecta que pasa por el primer nodo morado que los conecta entre sí. Esa es la forma normal de conexión en cualquier red de telecomunicaciones, pero puede ser que el nodo no sea contiguo geográficamente, con lo cual el nodo de acceso deba tener que conectarse con cualquier otro nodo de acceso alejado, para lo cual deberá seguir alguna ruta que deberá determinar, pasando por diferentes nodos morados de tránsito. Eso puede darse contra cualquier nodo de red y por eso es que estamos considerando también los nodos de acceso en el extremo opuesto del gráfico, el extremo derecho. Con lo cual, un usuario que esté sobre la parte izquierda del gráfico podría conectarse con cualquier otro usuario de la parte izquierda del gráfico o con cualquier otro usuario de la parte derecha del gráfico. Es completamente indiferente. La red de transporte hará esa conexión sin importar el origen y hacia cualquier destino, y lo hará desde cualquier origen con cualquier destino que se le solicite. Vemos además que hay una parte marcada como MAN, Metropolitan Area Network, que son redes que dan servicios particulares a usuarios particulares. Finalmente, vemos que se están considerando las problemáticas de encaminamiento y enrutamiento ya mencionados con anterioridad, y además que hay distintos tipos de interconexión. Una interconexión punto a punto, como podría ser la conexión típica de telefonía, una conexión de difusión, broadcast, si estamos considerando redes de información, como por ejemplo cuando se está emitiendo algún programa de radio o algún programa de televisión, o una interconexión multicast, como por ejemplo cuando se está emitiendo algún tipo de videoconferencia o teleconferencia entre algún grupo de usuarios. En la parte inferior vemos que hay una problemática de señalización, que es cómo los nodos de transporte se van a comunicar entre sí para poder tomar decisiones de enrutamiento, una problemática de control que no mencionaremos en profundidad en este nivel del curso, pues es una problemática más compleja. Esa problemática de control se conoce como Intelligent Network o red inteligente. Y finalmente una problemática de administración de red que está dada por la Telecommunication Management Network, la red de gestión de telecomunicaciones, que también veremos posteriormente cuando consideremos tópicos más avanzados de telecomunicaciones.